Soy Osvaldo Hernández y le doy la bienvenida a un nuevo episodio de Avis Vigilantes, donde estaremos tratando la mayor cantidad de especies de aves presentes en nuestro país, Venezuela, y quién sabe si en un futuro cercano estaremos viajando a visitar algunos otros países, tanto de América como del resto del mundo. Hoy, debido a esas confabulaciones que tiene la naturaleza a favor de nosotros, conseguimos un nido de un pibí, un mosquero, lo que llaman un tiránido, un atrapamoscas, como se conoce en el país, un pibí de los residentes en uno de los yagrumos que tengo a mi espalda, y hoy vamos a hablar un poco más sobre esa pequeña ave. Antes me permito recordarles que se suscriban a nuestro canal, que nos den like, que vean todos los episodios que tenemos para ustedes y que lo compartan con sus amigos. Suscríbanse y recibirán seguramente las alertas de los estrenos que tendremos todas las semanas para ustedes. El grupo de los tiránidos, aves del grupo de las paseriformes, son un grupo de aves que se alimenta básicamente de insectos. Son insectívoros que generalmente los capturan en vuelo. Y dentro de ese grupo hay un género que es el género Contopus, que son los llamados pibíes, pibí para nosotros. En Venezuela tenemos presentes 5 especies, 3 de las cuales son especies migratorias, que en algún momento en época de migración las trataremos, y 2 especies que son especies residentes de nuestro país. Una de ellas, el pibí cenizo, que es el Contopus cinereus, lo conseguimos acá en este bosque intervenido por una siembra de cacao en la cordillera de la costa, anidando en un yagrumo, lo que denota la importancia tanto de esa especie vegetal, el yagrumo, para la alimentación de aves frugívoras, para el perchado de estas aves y su alimentación en el sitio, como del cultivo de cacao, que es un cultivo amigable para las aves. El pibí realmente son aves muy complicadas de diferenciar. De diferenciar es de separar las especies de Contopus, puesto que son muy similares y en estadios tanto juveniles como adultos se parecen mucho. Y lo más recomendable es, para llegar hasta la especie de manera certera, escucharles y grabarles el canto y después hacer una comparativa con ellos. Estuve hace rato revisando unos yagrumos que tengo a mi espalda y vi a uno de los pibíes volando y haciendo los típicos vuelos de los tiránidos, que es aquel vuelo que sale de una percha, captura insectos en vuelo y vuelve a la misma percha. Hice un playback con la especie que me parecía que era la presente. Él comenzó a cantar y me di cuenta de que ciertamente se trataba de un pibí cenizo, una de las especies residentes acá. Y posteriormente, revisando esa misma planta, buscando entre los frutos de yagrumo que llegaban muchas aves frugívoras de ese grupo de los tráupidos, encontré por casualidad un nido, que es un nido de taza, y lo están viendo en pantalla, un nidito de taza pequeño con una hembrita echada en el nido. Pudimos apreciar claramente a la hembra salía inclusive a alimentarse ratos junto al macho y él se quedaba siempre muy cerquita del nido alimentándose. Entonces, de verdad que es una ocasión muy especial, una casualidad de verdad increíble, y que hayamos podido tener este pibí cenizo, una avecita pequeña, tiene un par de barritas alares que ustedes bien difuminadas, que las pueden ver en la descripción de la especie, y que es una especie que se confunde mucho entre las 5 presentes en el país. Como pueden ver, esta pequeña ave es un ave que tiene un color marrón grisáceo en la parte superior, la cabeza es un poco más oscura, tiene la garganta clara y tiende a tener el vientre de un color amarillento. Como dije anteriormente, si ven las barritas en las alares, un par de barras alares son poco marcadas, pero se aprecian, y algunas diferencias que pueden tener con otras aves de géneros parecidos es que si llegan a detallarlo, el largo de las alas tiende a ser, de las primarias tiende a ser más corto a nivel de la cola. Este pibí se consigue alimentándose en el estrato medio y bajo del bosque, y este comportamiento curioso de verlo en el estrato alto de estos yagrumos definitivamente tenía un objetivo, que era que el pibí estaba cuidando o estaba cerca al nido donde está la hembra echada con estos polluelos. De verdad que esta es una experiencia, que son estas experiencias que enriquecen lo que es la observación de aves, que enriquecen al observador y que hace que los invite una vez más
que se unan a esta actividad, una actividad que nos llena de satisfacción, que con estas casualidades uno lo que hace es apreciar cada vez más lo que es la naturaleza, los árboles, las plantas, los bosques y todo aquel lugar donde consigamos aves en nuestro alrededor. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que tengan todas las alertas y puedan seguirnos episodio a episodio. Y bueno, recuerden que por aquí Osvaldo Hernández para Aves Vigilantes se despide hasta un próximo episodio.